Hola a todos, somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Ambato. Estamos realizando esta presentación para la materia de instalaciones hidrosanitarias. Los integrantes del grupo son Angélica Acosta, Andrés Arteaga, Byron Guamán, mi persona Catalina Pérez, Solanda Vargas y Mercy Zavala. Este trabajo es acorde a la guía AP1 y va a tratar sobre una guía básica de instalaciones hidrosanitarias que constarán de los tipos de tuberías, tipos de accesorios y tipos de válvulas que se utilizan para estas instalaciones. Empezaremos abordando la presentación con los tipos de tuberías. Antes de esto queremos recordar lo que es una tubería. Para esto nosotros podemos decir que una tubería está constituida por una serie de tubos ensamblados que permiten la conducción de un fluido a través de ellos. Para poder seleccionar una tubería se consideran diferentes características como la resistencia mecánica, la durabilidad, la resistencia a la corrosión, la economía, la capacidad de conducción, la facilidad de conexión y reparación y en especial la capacidad de conservación del agua. Empezaremos con los tipos de tuberías. En este caso tenemos como primero las tuberías de PVC. Este tipo de tuberías se fabrican a partir de la polimerización del cloruro de vinilo. Por eso son tuberías de policloruro de vinilo. De forma que se obtiene como resultado un plástico que puede llegar a ser rígido o flexible. Esto depende de la forma que se le desee dar al producto final. Para el caso de las tuberías, depende de la chapa que se le desee dar a esta para que sea capaz de resistir mayor o menor presión. Por ejemplo, en el caso de las tuberías de desagüe, las chapas son bastante delgadas y no son capaces de resistir grandes presiones. Por otro lado, tenemos las tuberías de conducción de agua potable. En estas las chapas son gruesas, por lo que le da una elevada resistencia al tubo. Tenemos pros y contras de las tuberías de PVC. En este caso, los pros es que son de bajo costo, no se corroen con facilidad, no producen incrustaciones internas debido a su composición química y el tiempo de ensamblaje es corto. También existe una gran variedad de productos y diámetros. En cuanto a los contras, es que no resisten las altas presiones, no es apta para uso en agua caliente y en el caso de tubería roscable, el tiempo de fusión entre los tubos y los accesorios es considerable. A continuación se presenta la tabla de especificaciones técnicas de tuberías de PVC según Rival. Aquí podemos ver cuáles son sus especificaciones técnicas. El siguiente punto a tratar son las tuberías de hierro galvanizado. Este tipo de tuberías no son muy empleadas en la actualidad, ya que en el país no se tiene una buena técnica para el empleo de estos materiales, pues se corroen con facilidad y permiten la generación de incrustaciones internas en sus paredes interiores. Sin embargo, puede llegar a ser muy resistente a altas presiones a no ser que se realice una mala instalación. También tenemos pros y contras de este tipo de tuberías. Por un lado, los pros es que son de bajo costo, es de fácil acceso en el mercado, es apto para trabajar con diámetros grandes en sistemas contra incendios y es apto para agua fría y para agua caliente. En los contras es que las tuberías se corroen con facilidad. Con el paso del tiempo forman incrustaciones minerales en las paredes internas de los tubos y son pesados. Aquí en la parte derecha se muestran las especificaciones técnicas de una tubería de hierro galvanizado del catálogo de IPAC. Es una cañería norma ISO R65 serie liviana 2, ISO 2 y pueden ver en pantalla todas las especificaciones que nos presenta este catálogo. Nuestro siguiente punto son las tuberías de acero negro. El acero negro hace referencia al acero básico de tubería. Este tipo de tubería se emplea en los sistemas de rociadores contra incendios, ya que tienen una resistencia mayor al fuego que un tubo de acero galvanizado. Una característica de este tipo de tuberías es que al contacto con el aire se oxidan recubriéndose con una película de color pardo oscuro, por lo que se deterioran más rápido que las galvanizadas. A continuación, se presenta de la misma manera una tabla de especificaciones técnicas del catálogo de IPAC de una cañería
ASTM A53 Schedule 40. Tenemos también aquí las tuberías de termofusión. Las tuberías de termofusión son relativamente nuevas dentro del mercado ecuatoriano. Su fabricación consiste en unir los tubos y los accesorios con calor. Las tuberías son de polipropileno random, que se las llama también PPR, material que al aumentar su temperatura, las partículas que lo conforman se vuelven blandas. Esto permite la fusión con las partículas de otro accesorio del mismo material. Estas tuberías son ligeras y maleables, por lo que su instalación se lleva a cabo con simpleza y rapidez. Además, posee propiedades que contribuyen a eliminar las bacterias y agentes patógenos dañinos. También les presentamos los pros y contras de esta tubería. Por un lado, en el lado de los pros, son tuberías que tienen un bajo costo, no se corroen con facilidad, no producen incrustaciones internas por su composición química y no emiten gases tóxicos. En los contras es que no son resistentes a altas presiones por ser tuberías de propileno, no es apto para usar en agua caliente y se dificulta su empleo en proyectos de gran magnitud. Tenemos como último punto las tuberías PEX, son tuberías de polietileno reticulado. Estas también son tuberías de presión de plástico flexible de alta temperatura. Cuentan con pruebas de durabilidad como de rendimiento, así como de rendimiento del material. Se utilizan en las líneas de servicio de agua, distribución de fontanería de agua fría y caliente, residencial y comercial. Sistemas de calefacción y refrigeración radiantes, tuberías de agua reciclada, tuberías de agua enfriada, tuberías de transmisión preaislada. Entre sus pros es que pueden resistir al impacto de alto rendimiento ante las temperaturas altas, llegan a temperaturas de hasta 110 grados centígrados y son resistentes a la tracción. También son resistentes a la acumulación de minerales o formación de incrustaciones cuando se utilizan en agua dura y blanda. Por su capacidad para absorber sobretensiones, ayudan a minimizar la transmisión de ruido. En cuanto a los contras o algunas desventajas, se puede decir que no soportan la luz ultravioleta del sol, es decir, los rayos UV, por lo que no se emplean en aplicaciones exteriores. Si se almacenan en el exterior por un tiempo prolongado, el material se puede deteriorar y su vida útil se ve comprendida con fluidos constantes en temperaturas que superan los 90 grados centígrados. A continuación vamos a hablar sobre los tipos de tuberías para la red de alcantarillado. La tubería de alcantarillado se compone de tubos y conexiones acoplados mediante un sistema de unión hermético, el cual permite la conducción de las aguas residuales. Existen diferentes tipos para la red de alcantarillado. Como podemos observar, primeramente las tuberías de acero. Estas están fabricadas de lo que se conoce comúnmente como acero negro y se pueden conectar mediante métodos de soldado o enroscado y se utilizan principalmente en redes de alcantarillado a presión. Los beneficios de las tuberías de acero son que estas son de alta resistencia a golpes, tienen una amplia gama de temperaturas de funcionamiento y son relativamente fáciles de procesar. Al contrario, sus desventajas son que tienen alta susceptibilidad a procesos corrosivos y su peso es considerable debido a su revestimiento externo de aislamiento térmico y anticorrosión. Otro tipo de tuberías son las tuberías de hierro fundido. Las tuberías de hierro fundido eran las más comunes en las redes de alcantarillado, tanto industriales como domésticas. Se producen en diámetros medianos a grandes de 100 milímetros a 400 milímetros y la longitud estándar es de 3000 milímetros y con un espesor de paredes de los 4 milímetros. Los beneficios: son resistentes a los golpes gracias a su rigidez, tienen una durabilidad que va aproximadamente superando los 50 años y a menudo esta es excedida sin consecuencias negativas. Son capaces de soportar altas temperaturas sin afectar sus propiedades físicas y mecánicas. Las desventajas: son económicamente no muy aceptables debido a sus precios muy altos. Su peso es muy elevado en la mayoría de los casos
y se necesita un equipo de elevación de construcción para la instalación en la posición de trabajo. Tuberías de PVC, de policloruro de vinilo. Normalmente las aplicaciones de este tipo de tuberías van destinadas a conducciones de desagües de aguas grises o fecales. También son utilizadas para instalar aire acondicionado, enfriadoras, conducciones a plantas de tratamiento, transporte de residuos industriales, siempre y cuando estos no afecten las características del PVC. Los beneficios. Son tubos fabricados con longitud de 6 metros útiles, soportan distintos cambios de temperatura y tienen unas uniones 100% herméticas por sellado elastomérico y poseen una vida útil de más de 50 años. Las desventajas. Hay que ser muy cuidadoso al momento de su instalación, ya que pueden sufrir algún daño. Si están expuestas por mucho tiempo al sol, puede sufrir cambios en sus propiedades. También se dice que las tuberías de PVC, gracias a todas sus características y a su precio económico, en la actualidad las tuberías de PVC son las más utilizadas, ya sea como para conexiones de casas y edificaciones, así como también para el alcantarillado de grandes ciudades. Otro tipo de tuberías son los de asbesto, cemento y hormigón. Estas tuberías la mayoría de las veces se utilizan en sistemas de gravedad al aire libre y en grandes carreteras, y son fabricadas en grandes diámetros hasta 1200 milímetros. Los beneficios: son resistentes a la corrosión, poseen alta resistencia química y resistencia a la tensión mecánica estática. Las desventajas: su peso es excesivo, estas no toleran los golpes en absoluto ya que sufren grandes daños y tienen un aspecto negativo para el medio ambiente. Tuberías de cerámica. Las tuberías de cerámica por regla general se utilizan para organizar los sistemas de alcantarillado en empresas con desagües agresivos que contienen elementos químicamente activos. Los diámetros de las tuberías de cerámica pueden ser desde los 100 milímetros hasta los 600 milímetros. Los beneficios son que poseen baja rugosidad, una resistencia a los ácidos al menos en el 90% y la capacidad de soportar la presión hasta alcanzar los 0.2 megapascales. Las desventajas: se necesita de mucha precaución en el transporte y la instalación. Tienen una corta longitud, lo que aumenta el costo de las conexiones de tuberías y tienen una inestabilidad a temperaturas de congelamiento. Por último, vamos a observar lo que son las tuberías de polietileno. Es una tubería PAD, tiene una vida útil de al menos 50 años y se encuentra en condiciones de temperatura ambiental de unos 20 grados centígrados. Un factor que influye en su alta durabilidad es su excelente resistencia a la abrasión. Y una tubería PID es muy resistente al desgaste en comparación con tuberías de concreto y acero. Los beneficios: el polietileno es aproximadamente un octavo de la densidad del acero y no requiere el uso de equipo pesado para su instalación. Un largo periodo operativo, algunos fabricantes afirman tener hasta 100 años y su resistencia absoluta a la corrosión. Las desventajas: poca resistencia a excesivas sobrecargas, sensibilidad a las dilataciones por los cambios de temperatura. A continuación, yo les voy a hablar acerca de los tipos de accesorios. Los accesorios son elementos indispensables que son utilizados para unir tramos de tubería de la red de agua potable. Este conjunto de piezas mecanizadas, cuando son unidas a los tubos, forman la línea estructural de una planta hidráulica. A continuación, voy a mencionar los accesorios más utilizados y se presentan con sus diferentes tipos de diámetro. Para este, he utilizado el catálogo de Plastigana como referencia. Los codos son accesorios que poseen una forma curva, son útiles para cambiar la dirección del flujo, sea de 45 grados o 90 grados. Está elaborado de diferente tipo de material, ya puede ser galvanizado, cobre, acero, al carbón, acero inoxidable, aleaciones, acero, cobre, latón, PVC o asbesto. A mi parte derecha tenemos lo que es el codo de 45 con sus respectivos diámetros, que son de 1/2 de pulgada hasta
2 pulgadas. De la misma manera tenemos el codo de 90 grados que va de 1/2 de pulgada hasta 2 pulgadas. La T es un accesorio en forma de T, como se puede observar, que permite realizar una conexión en 3 direcciones o a 3 partes. En este encontramos 2 tipos de T. Pueden ser T en recta y T en reducción. Se pueden elaborar de los siguientes materiales: PVC, galvanizado, acero al carbón, aleación, acero inoxidable, acero de baja temperatura, acero de alto rendimiento. De igual manera tenemos sus diámetros. De la T en recta va de 1/2 hasta 2 pulgadas. De T reducción va desde 3/4 por 1/2 de pulgada hasta 1 pulgada por 1/2 de pulgada. Tapón. Son utilizados para obstaculizar el paso de agua en la red de tubería, para ser enroscado en otra tubería más pequeña. Existen 2 tipos, el tapón macho y el tapón hembra. Estos de igual manera pueden ser elaborados de PVC, galvanizado, cobre, acero al carbón, aleaciones, acero inoxidable, cobre, latón. Los diámetros para el tapón macho va de 1/2 de pulgada hasta 2 pulgadas. El tapón hembra va de 1/2 de pulgada hasta 1 pulgada, como se puede observar. Tenemos las reducciones o reducción. Este accesorio son acotes que tienen forma de cono o forma cónica, permitiendo unir una pieza de la tubería con otra tubería de menor diámetro, con la finalidad que esa unión no presente fugas. Pueden ser elaborados de PVC, galvanizado, cobre, acero de carbón, acero inoxidable, aleaciones y entre otros. Igualmente tiene 16 reproducciones de 1/2 de pulgada por 3/8 de pulgadas hasta 2 pulgadas por 1 pulgada 1/2. Tenemos también la unión universal. Se utiliza generalmente para la instalación, reparación de sistemas de distribución de agua potable. Se encuentran en diámetros de todas las medidas y los materiales más comunes para su composición son el PVC o fierro galvanizado. Sus diámetros son 1/2 de pulgada, 3/4 pulgada, 1 pulgada, 1 pulgada 1/4, 1 pulgada 1/2 y 2 pulgadas. Tenemos Neplo. Se utiliza para unir 2 secciones de tubería, la cual porta una sección para una llave de boca diferente, medida o también para hacer una llave de pico. Sirve para unir tuberías en 180 grados o paralelas. Se hallan en diferentes medidas. Tenemos neplos de 6 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros. También hay otro que es el neplo C. Se usa para unir 2 secciones de tubería con herramienta llave de tubo. Posee 2 incrustaciones. Aquí en la imagen podemos visualizarlo, para que la llave pueda adherirse y girar más fácil. Tiene diámetros de 1/2 de pulgada hasta 2 pulgadas. También se le conoce como tuerca. Otro que tenemos es el accesorio puente. Este se utiliza para el transporte del agua y soporte de tubería. Posee 2 diámetros, 1/2 de pulgada y 3/4 de pulgada. También tenemos el adaptador de tanque. Se usa para adaptar a tuberías al tanque de agua. Tiene diferentes diámetros, que es 1/2 de pulgada, 3/4, 1 pulgada, 1 pulgada 1/4, 1 pulgada 1/2 y 2 pulgadas. A continuación voy a hablar sobre los accesorios que se utiliza para una red sanitaria. Al igual que las instalaciones de la red de agua potable, existen diferentes tipos de accesorios para realizar una red sanitaria, y la diferencia principal está en que sus diámetros son mayores y sus características diferentes, ya que la red sanitaria no soporta grandes presiones y las aguas servidas son conducidas por gravedad. Los codos. Los codos son accesorios que poseen una forma curva, son útiles para cambiar la dirección del flujo, sea este a 45 o 90 grados,
Principalmente está elaborado en PVC, se encuentra en medidas de 50, 75, 110 y 160 milímetros. La T. La T es el accesorio que posee una forma de T que permite realizar una conexión en tres partes. Existen dos tipos de T, la T reductora y la T recta. La T reductora se diferencia por tener una salida lateral de menor diámetro que las demás. Tapón. El tapón se utiliza para obstaculizar el paso del agua en una tubería, para ser acoplada en otra tubería más pequeña. Existen dos tipos de tapones, el tapón macho y el tapón hembra. La diferencia entre estos dos tipos es que el tapón macho se acopla por la parte interior de la tubería como una especie de corcho, y el hembra va por el exterior en forma de tapa. Reductor excéntrico y concéntrico. Estos accesorios son acoples que tienen forma de cono, permitiendo unir una pieza de la tubería con otra de menor diámetro, y sirve para disminuir el volumen del flujo a través de las líneas de la tubería. La unión. La unión es una pieza que se utiliza generalmente para la instalación y reparación del sistema de distribución de agua servida. Se encuentra en diámetros de todas las medidas y este material comúnmente está compuesto por PVC. La Y. La Y es un accesorio que permite cambiar el ángulo de instalación de las aguas servidas, cuando se presenta casos eventuales como ángulos menores a 90 grados. Además, sirve como accesorio para permitir la bifurcación de la conexión de aguas servidas. El material puede ser PVC. Posee diferentes diámetros, 50, 75, 10, 160 y 200 milímetros. Sifón o trampas, comúnmente llamado sifón, es en forma de S o en forma de P. Son dispositivos diseñados de manera que crean un sello hidráulico por su forma de S o P que no dan paso a los gases que emanan los desagües al exterior. Normalmente están hechos de PVC, depende de su calidad y su precio. Sus diámetros rondan entre las 2 y las 4 pulgadas. Y esto depende si está ubicado en el lavabo de manos o en el lavabo de la cocina, pues su descarga es distinta. Las rejillas son accesorios de distintos diámetros, generalmente hechos de aluminio o plástico con forma de colador, que va colocado en el piso de los patios de estacionamientos o zonas al aire libre de una edificación, donde es fundamental desaguar a través del piso para evitar inundaciones. El sistema que usa es similar a la rejilla de una ducha. Continuando con la explicación de los tipos de válvula en agua potable, tenemos los siguientes tipos que nosotros hemos considerado como una de las más importantes. Estas son las válvulas manuales, las válvulas de venteo, las válvulas de purga, las válvulas de bola y las válvulas mariposa. A continuación vamos a detallar cada una de estas y a su vez vamos a presentar ciertas ventajas y desventajas a la hora de adquirir una de estas o de colocar en una instalación. Ahora bien, aquí tenemos la válvula manual, que son aquellas que necesitan ser accionadas directamente por una persona o por un motor, obviamente como su nombre lo indica. Además son unas herramientas de control para excavadoras, grúas, retroexcavadoras y equipos de carga pesada. Son utilizadas también como elementos de pese o cierre de tuberías. Una de las ventajas que este tipo de válvula presenta es que es de fácil manejo. Es ahorro de energía eléctrica, presenta menor costo, funciona con cualquier sistema de bombeo o bomba y no se desprograma, obviamente porque esta es manual y es interferida por el ser humano. Ya, como desventajas tenemos que esta de ley necesita la intervención humana para lavados o para ajustes que esta necesita. Se debe llevar el control de tiempo para los lavados para evitar que el sistema deje de filtrar y retorne agua sucia. Además, se necesita la intervención para abrir y cerrar las válvulas. Acá tenemos, mientras tanto, en el lado derecho, tenemos lo que es la válvula de bola, que es un mecanismo de llave de paso que sirve para regular el flujo de un fluido canalizado y se caracteriza por el mecanismo regulador situado en el interior. Tiene forma de esfera perforada. Además, estas
este tipo de válvula presenta ventajas como que la válvula de bola ofrece una muy buena capacidad de cierre. Por otra parte, son prácticas porque para abrir y cerrar la válvula es tan sencillo como girar la manivela 90 grados. Además, se puede hacer de paso completo. Y otra, presenta la disminución del riesgo de fuga de glándulas de sello. Como desventajas nosotros tenemos que es para uso exclusivo en la posición totalmente abierta o cerrada. No es adecuada para su uso en una posición de apertura parcial. Además, si el asiento de la válvula se deforma, sus propiedades de sellado se vulneran y esta fugará como consecuencia de ello, lo que no es tan bueno o tan rentable a la hora de colocarlo en una instalación de agua potable. Y por último, tiene una muy pequeña caída de presión, lo cual no es tan bueno a la hora de colocarlo o lo cual provoca un pero a la hora de proceder a su instalación. Ya, acá tenemos la válvula de venteo en nuestro lado izquierdo, como podemos observar. Esta nos menciona que es simplemente un elemento mecánico que permite la gestión adecuada del aire dentro de la tubería, sacándolo e ingresándolo cuando sea requerida. Ya, este además presenta ciertas ventajas que a excepción de las otras son muy importantes y es muy buena recordar. Estas son que controla la respiración de los tanques de almacenamiento atmosféricos o semiprefisurados. Genera ahorros, mayor seguridad y protección ambiental. Su buen uso no supone un costo adicional, lo que es bueno a la hora de implementar este tipo de válvula. Y además, evita oscilaciones de presión, puesto que esta controla de cierta manera lo que es la presión del líquido que transcurre por esta. Ya. Y como una desventaja podríamos tener que se instala solo en depósitos cerrados para mantener la presión atmosférica que este tiene. Listo. A nuestro lado derecho tenemos lo que es la válvula de purga, como podemos observar aquí. Estas válvulas son instaladas en los puntos bajos de la pared, recomendablemente, o puntos terminales para evacuar los sedimentos acumulados. Las válvulas de purga además se dimensionan de acuerdo a la velocidad de drenaje, siendo recomendable que el diámetro sea menor que el diámetro de la red de distribución en la cual esta va a ser anclada o colocada. Por otra parte, tenemos unas ventajas que también son muy buenas y recomendables. Sería que es beneficiosa, puesto que cuando se procesa material presecado, evita que los depósitos del material se reabsorba la humedad en las líneas de alimentación del material. Otra, la válvula de purga elimina también las sedimentaciones que se quedan incrustados dentro de la tubería a la hora de pasar por la misma. Otra, ayuda a prevenir cualquier obstrucción que produzca el pie en los segmentos de línea. Y además sirve para eliminar el barro o arenilla que se queda acumulado en el tramo de la tubería, cosa que es muy bueno para así evitar daños en los accesorios siguientes. Además, como desventajas tenemos que es necesario utilizar una purga completa. Es decir, no podemos utilizar purgas que solamente cumplan la mitad de su función, sino necesitamos una purga completa para realizar un cambio de material para así evitar que ésta se mezcle. Ya, sus puntos más críticos en las líneas de material son las curvas, ya que en el material puede rozar contra el interior de las tuberías y esto podría provocar que éstas se adhieran a ellas. Además, al ser el funcionamiento mecánico, la suciedad que se genera en caldrinos o filtros en la propia instalación puede alterar el buen funcionamiento que esta válvula nos vaya a brindar. Listo. Y por último tenemos la válvula mariposa. Las válvulas de mariposa, al disminuir el área de paso, aumentan la pérdida de carga local en la válvula, reduciendo el flujo.
Ya, estas ventajas, esta válvula presentan muchas ventajas que a la hora de colocarlo en un sistema de red de agua potable son muy buenas y eficaces. Cabe también mencionar que tienen desventajas, como todos los otros materiales, pero siempre y cuando está en la parte del instalador, ver cuál le conviene y cuál sería la idónea para que ésta se coloque. Ya, las ventajas que se podría presentar de la válvula mariposa son que estas interrumpen, aumentan y reducen el flujo en una tubería. Ya está. Cabe mencionar que para qué se necesitaría, para qué estaría instalado esta tubería, con el fin de se instala. Ahí podríamos nosotros ver para qué, si esta sería o no la conveniente a utilizar. Además, el modo de operación puede ser manual, electrónicamente o neumáticamente, que es decir, una de las tres opciones que puede facilitar a la persona de que facilitar su instalación o a la hora de realizar un cambio llegar hacia ella. Además, la válvula es de fácil instalación y bajo costo de adquisición, que es decir, puede encontrarse en cualquier ferretería y a un costo muy económico para la persona que vaya a instalarlo. Ya. Y por otra, también son frágiles con un poco de soporte al momento de la instalación, es decir, también son fáciles de colocar, lo que no presentaría mayor necesidad de contratar a alguna otra persona. Ya, más que no tenga otra persona que sea otra persona que sea de conocimientos muy avanzados para colocar una válvula de mariposa. Ya, como desventajas tendríamos que la alta torsión sobre el eje al momento de accionarse podría provocar que ésta se rompa y se destruya. Ya, otra que da lugar a la cavitación generada por el choque de vibraciones. Otra, este tipo de válvula se utilizan para bajas presiones, inferiores a las 125 libras. Si existieran presiones mayores a estas dadas, la válvula no funcionaría, tendiera esta a fracturarse. Bueno, a continuación, mis compañeros les van a seguir explicando más acerca de lo que son las válvulas en agua potable y en alcantarillado. Y adicional a esto se añadirán otros tipos de válvulas que también son importantes y que a su vez serán de gran importancia a la hora de proseguir con esta cátedra. Muchas gracias. Partes de la válvula. A continuación les voy a presentar los 9 tipos de las partes de la válvula. Como punto 1 poseemos el actuador, que es un mecanismo que acciona la válvula. Como punto 2 el eje, también denominado husillo, porque conduce y fija el obturador. Como punto 3 el cuerpo, parte que retiene la presión envolvente de la parte interna de la válvula. Como punto 4 la empaquetadura eje. Asegura la estanqueidad a la atmósfera del fluido porque se encuentra montada junto al eje. Como punto 5, el perno o tornillo, son los elementos que unen al cuerpo. Como punto 6, el asiento, parte de la válvula donde se realiza el cierre por medio del contacto con el obturador. 7, el obturador, denominado también disco en caso de parte metálica, pieza que se interrumpe el fluido físico. Como punto 8, las juntas de cierre. Es la parte que montada alrededor del órgano de cierre asegura una estanqueidad más perfecta del obturador. Como punto 9, los extremos. Parte de la válvula que permite la conexión a la tubería. Pueden ser bridados, soldados, roscados, etc. A continuación les voy a indicar los otros tipos de válvulas. Poseemos la válvula de apriete, que es de vueltas múltiples y efectúa el cierre por medio de uno o más elementos flexibles, como diafragmas o tubos de caucho que se pueden apretar u oprimir entre sí para cortar la circulación. Ideal para apertura y cierre, temperaturas moderadas, caídas de presión, con una de sus aplicaciones principales para pastas semilíquidas, lodos, líquidos con grandes cantidades de sólidos. Entre sus ventajas posee, primero, el bajo costo.
el poco mantenimiento. No hay obstrucciones o bolsas internas que la obstruyan. Diseño sencillo, no es corrosiva y es resistente a la abrasión. Como desventajas poseemos la aplicación limitada para vacío, difícil de determinar el tamaño. También poseemos la válvula de compuerta. La válvula de compuerta es de vueltas múltiples, en la cual se cierra el orificio con un disco vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el asiento, ideal para apertura o cierre total sin estrangulamiento. Con una de sus aplicaciones principales para aceites, petróleo, gas, pastas semilíquidas. Entre sus ventajas poseemos la alta capacidad, el cierre hermético, su bajo costo, diseño y funcionamiento sencillos, poca resistencia a la circulación. Y entre sus desventajas poseemos el control deficiente de la circulación. Se requiere mucha fuerza para accionarla. Produce cavitación con baja caída de presión. Debe estar cubierta o cerrada por completo. La posición para estrangulación producirá erosión del asiento y del disco. También poseemos la válvula de retención, en este caso de tipo de elevación, porque existen varios tipos. Una válvula de retención de elevación es similar a la válvula de globo, excepto que el disco se eleva con la presión normal de la tubería y se cierra por gravedad y la circulación inversa. Esta es ideal cuando existen cambios frecuentes de circulación, uso de válvulas de globo angulares y cuando hay caídas de presión, con una de sus aplicaciones principales para vapor de agua, aire y gas. Esta posee 3 tipos de cuerpos, que es la horizontal, la angular y la vertical. Entre sus ventajas poseemos recorrido mínimo del disco a la posición de apertura total y la acción rápida, es decir, que es muy eficaz. En la siguiente diapositiva les voy a indicar la válvula de globo. Una válvula de globo es de vueltas múltiples, en la cual el cierre se logra por medio de un disco o tapón que se cierra o corta el paso del fluido en un asiento que suele estar paralelo con la circulación de la tubería. Esta es ideal para estrangulación o regulación de circulación, para accionamiento frecuente, corte positivo de gases o aire, con una de sus aplicaciones principales para servicio general. Entre sus ventajas poseemos la estrangulación eficiente con estiramiento con erosión mínimos del disco o asientos, carrera corta del disco y pocas vueltas para accionarlas, lo cual reduce el tiempo y desgaste en el vástago y el bonete, control preciso de la circulación y es disponible con orificios múltiples. Y ahora, con las desventajas, que son solo 2, poseemos la gran caída de presión y el costo relativo, que es muy elevado. Y finalmente poseemos la válvula de diafragma. Esta válvula es de múltiples vueltas. En este caso, el cierre actúa como un tapón en la circulación del fluido para disminuir su flujo, por medio de un diafragma flexible que se encuentra sujeto a un compresor. Esta es ideal para servicio de estrangulación, apertura o cierre total, con una de sus aplicaciones principales para materiales viscosos, pastas fibrosas, etc. Entre sus ventajas poseemos la mínima resistencia a la circulación, sencillo diseño y funcionamiento, cierre hermético, alta capacidad y su costo igual es económico. Y como sus desventajas poseemos diafragma susceptible de desgaste, elevada torsión al cerrar con la tubería llena. Y estas son los 5 tipos de válvulas que los adicioné. Muchas gracias.